ocasión es un tiempo bien invertido, pero nunca vuelve el tiempo atrás. Guillermo del Valle, en esta recorrida que hacemos por distintos trabajos en la previa del Día del Trabajador, es relojero, pero no es un relojero común. Este cordobés colocó el reloj de la Casa Rosada, también arreglaron, entiendo que no es solo, por eso lo pongo en plural, el reloj del Cabildo de Buenos Aires. ¿Es así, Guillermo? Adrián Noriega te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Adrián, un gusto, te saludo a vos, a todos los que están allí con vos en la radio y a todos los oyentes de la radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. La pregunta está planteada y es si vos efectivamente sos el protagonista de estos arreglos en la Casa Rosada y el Cabildo y cómo resulta eso, ¿no? Adrián, sí, te cuento, soy algo protagonista de eso, cada vez hago menos cosas Ah, en el taller es nuestro. como mucha gente acá de este programa. No quiero mirar a nadie, ¿viste? Tengo mi hijo trabajando aquí en el taller conmigo, tengo un grupo de gente que trabaja conmigo, que son Como los el que... coordinador, tenés un equipo. Así es, tal cual, sí, 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 sí. Lo más importante para mí es lo de mi hijo, que tiene 28 años y está trabajando conmigo desde que era muy chico. Uno de los primeros relojes, uno de los primeros relojes que puso, no es el del Cabildo, era el de Madariaga, un reloj público que hay allá, fue el primer reloj que él puso Sí, solo y desde esa fecha ya está, bueno, un poco a cargo de todo el taller él, ¿no? claro. Nuestro. O sea, ya no laburás más, Guillermo. Estás de No, director sí, yo técnico. viajo, reviso los relojes. Claro. Me toca, me toca la parte más de relaciones públicas a mí, pero ir a verlos y por ahí hacer algún servicio técnico, esas cosas Y el sí hago. reloj de la Casa Rosada, por ejemplo, que a veces algunos dicen atrasa, ¿no? Pero, Ujú. ¿cómo funciona? ¿Qué origen tiene? No, no, ¿Son, no, son no nacionales? ¿Son atrasa, anda importados? bárbaro ese, Anda anda bárbaro. bárbaro. Que ese reloj lo pusimos nosotros en el 2010, no existía, no existía, Ajá. había solo un hueco allí. Mira. Ni siquiera un hueco, lo habían tapado en 1910, taparon ese hueco hasta 1880, en 1880, no sé si vos sabés, pero la Casa Rosada es hoy fruto de dos edificios que uno de un lado estaba el correo, del otro lado estaba la Casa de Gobierno, Ujú. y en 1880 lo contratan un arquitecto Francisco Tamburini, que hizo varias obras en el país, para que construya este arco que unía los dos edificios. Antes por allí, por el medio, se pasaba hasta el puerto. No te olvides que el agua llegaba muy cerca de la Casa Rosada, todo lo otro, este reloj se ganó el río. Sí. Lo contratan a él, y él, bueno, hace un proyecto del arco, hace unos bocetos, empieza a trabajar en eso, se trae mucho material para construir esto de Europa. Al ser dos edificios, que si bien eran gemelos, eran mellizos, no gemelos, algunas diferencias tenían. De hecho, hoy si vos le mirás a la Casa Rosada, que tiene la balaustrada de un tipo de un lado, de otro de otra forma en el otro, lo critican mucho porque dicen que lo transforman en un edificio totalmente ecléctico, con una mezcla de estilos, y por dentro también le pegan durísimo. El diario La Prensa le da muy duro, dicen que era un mamarracho, así literalmente lo Mm, tildan. Entonces él se retrotrae en su terminación del edificio y no le coloca el reloj que él había dibujado. mm. Eso en 1880 y algo. Y después quedó un hueco allí, se ve ahí el mástil. Entonces en 1910 más o menos lo tapan, un poquito antes del centenario, lo tapan, construyen una pared de rafa, o sea, le hacen una pared de ladrillo de rafa, que obviamente para el futuro, si se ponía el reloj, era muy fácil romper ese muro. Y nosotros en el 2010 sugerimos a la presidencia colocar un reloj, y se lo regalamos el reloj al país, o sea, hicimos una donación de ese reloj, y estaba la presidenta Kirchner en ese momento, y ella aceptó el proyecto, y bueno, se colocó el reloj que se llamó el reloj del Bicentenario. Así que Ujú. se puso el reloj de la Casa Rosada, tiene una máquina nuestra, una G2, fabricamos nosotros, tiene un controlador nuestro con GPS,
tiene lámparas, cerca de 8 lámparas que alumbran el reloj por dentro. Y bueno, cada tanto, una vez cada 2 años más o menos, hacemos una limpieza de la máquina, un servicio preventivo. Hasta ahora no falló nunca. Ok, ¿y el Cabildo, el del Cabildo, ese sí es antiguo? ¿De dónde? No, tampoco. El Cabildo, bueno, yo no sé si vos sabés, pero el Cabildo y la Casa de Tucumán, que son los 2 edificios más importantes que hay en el país, son 2 reconstrucciones de la década del 40. El Cabildo está totalmente reconstruido. Es toda una obra nueva. No, yo pensé que era recortado porque era más largo y demás. No, toda una obra nueva, completo, todo. La torre es nueva, la torre es de hormigón, en esa época no existía el hormigón. Todo es nuevo, igual que la Casa de Tucumán. La Casa de Tucumán se demolió completa y se hizo nueva completa, una réplica. Mirá vos. Siempre digo que somos el único país del mundo que los 2 edificios más importantes que tenemos, el Cabildo y la Casa de Tucumán, por ser donde se declaró la independencia, destruimos esos 2 edificios. Hasta en eso somos truchos, porque no es lo que parece. Aunque te parece que es muy triste lo que te digo, o sea, claro. ¿qué país querés que edifiquemos si los 2 edificios más importantes que tenemos los hicimos pomada y construimos unas réplicas? Qué bárbaro. Son réplicas. Incluso, después si querés te cuento una anécdota. Cuando se inauguró, se vino el primer reloj del Cabildo, allá por 1700 y algo, compraron un reloj que se compró a España, una máquina española. Sí. Y cuando llegó esa máquina al Cabildo, bueno, hubo una algarabía porque iba a ser la hora oficial de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, claro, que es el reloj que conocemos nosotros todos, el de una cara, el que estaba en la Revolución de Mayo. Cuando llega ese reloj aquí al país, todos esperaban que se abrieran las cajas en el barco que habían traído el reloj. Todo el mundo estaba desesperado viendo esto, querían curiosidad de qué se trataba. Entonces abren una caja, estaba la esfera del reloj, abren la otra caja, estaba la máquina del reloj y algunas otras partes y la tercera caja tenía que venir las pesas, que eran importantes, más el péndulo del reloj. Cuando abren eso, no había nada de eso, sino contrabando para un negocio de telas de ahí de Buenos Aires. O sea, habían usado la caja del Cabildo para contrabandear tela. Así empezaban. Qué bárbaro. Guillermo, querido, por supuesto que nos quedaríamos charlando mucho tiempo, pero en radio, ya sobre el final del programa, se nos va complicando. Así que no faltará oportunidad para volver a convocarte. Guillermo del Valle, relojero cordobés. Muchas gracias, mi viejo. Adrián, te mando un abrazo y muchas gracias por acordarse de nosotros y del oficio que tenemos. No, por favor, a ustedes. Un gusto. Siempre a tu lado. Nacional. Tu radio. Hola, soy Sonia Ferraris. Y yo, Fabián Codevila. Y de lunes a viernes, de 0 a 2, los esperamos. Para ser de a 2. Un programa con música, con información, pero por sobre todas las cosas, con compañía. Y buena onda, todos los días, de lunes a viernes, de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Nacional. En breve, Flores Negras, con Mariano del Mazo. Nacional da la hora. 4 de la tarde. 46 minutos. Seguí en tu radio. Siempre estoy escuchando Radio Nacional mientras atiendo mi verdulería. Siempre escucho la radio en mi laburo. Siempre escucho la Radio Nacional. En toda la Argentina. Me encanta todo lo de Radio Nacional. Radio Nacional. Tu radio. Adrián Noriega está en Nacional. Tu radio. Vamos, que no decaiga a pesar de que a lo mejor tenés que volver a pagar ganancias, ¿no? Está en línea Sebastián Domínguez, titular de SDC Asesores Tributarios. Gracias.